¿Cuántas veces te ha pasado esto? Abres un libro por la noche y 10 minutos después te das cuenta de que has leído la misma línea 2-3 veces sin entender nada. O peor, te compras un libro con toda la ilusión de poder aprender cosas nuevas y se vuelve decoración de la mesita de noche. Y a la semana siguiente sigue ahí exactamente en la misma página, con el marcapáginas, mirándote fijamente como decirte, tío, ¿qué haces? Y lo más raro es que quizás tú sí disfrutabas leyendo. A lo mejor de niño o de adolescente. ¿Qué es lo que ha cambiado? Y aquí viene la primera cosa interesante que quiero que te quites de la cabeza. No cambiaste tú, cambió tu cerebro. Y no por accidente, sino por entrenamiento. Porque los últimos años lo has estado entrenando muy bien, pero para hacer cualquier cosa, menos que nada. Y si es la primera vez que me ves por aquí, te presento, mi nombre es Valerio y este es Mindlab. Aquí hablamos de cómo aprender más rápido en este laboratorio de la mente, de cómo utilizar la inteligencia natural y también la artificial. Así que bienvenido o bienvenida, y si ya formas parte de la comunidad, encantado de volver a verte. Hoy vamos a ver qué le pasa exactamente al cerebro de alguien que desaprende a leer, si hay manera de entender este proceso y si hay un método para revertirlo, porque sí que lo hay. Entonces, el cerebro es tremendamente adaptable. Y aquí está la trampa, porque esta es su mayor fortaleza y en este caso concreto también el mayor problema. Porque cada vez que abres una red social, tu cerebro recibe una pequeña recompensa. Una notificación, un like, un comentario, un vídeo que se sorprende, y se activa este sistema de dopamina. Y maravilloso. Y el cerebro aprende, se acostumbra. Aprende que ese entorno premia la velocidad, el salto rápido, la atención de pocos segundos, y se adapta de consecuencia. Porque si durante meses o años has entrenado tu atención para saltar cada 20 segundos, pedirle a este mismo cerebro que se quede quieto en una página durante una hora es física y neurológicamente agotador. Ahora, la buena noticia es que la neuroplasticidad, o sea, la capacidad del cerebro de adaptarse, de ser plástico, o sea, decirlo así, funciona en los dos sentidos. Lo que se entrenó para dispersarse se puede volver a entrenar para concentrarse. Y esto es exactamente el terreno donde yo suelo trabajar, por ejemplo, con mis alumnos. O sea, no se trata de tener más o menos capacidad, aunque uno pueda tener un talento básico. Se trata de qué software mental utilizas realmente. Y el software se puede actualizar, al igual que tienes que hacerlo con tu ordenador, con el móvil, con el dispositivo que ahora estás utilizando para ver este contenido. Pero, antes de hablar de cómo arreglarlo, entendamos bien qué estamos perdiendo realmente. Durante milenios, leer fue un privilegio de unos pocos. Antes de la invención de la imprenta, en el 1440, un solo libro costaba lo equivalente a 4 meses de salario. Producido requería semanas de trabajo de un copista. En Europa leía apenas el 30% de la población. Casi todas personas de clases altas, ¿vale? Y entonces llegó la imprenta y lo cambió todo. ¿Por qué? Porque los libros se volvieron accesibles y la gente aprendió a leer simplemente porque de repente había algo que leer. Y durante 5 siglos, la curva de alfabetización no paró de subir. En 1820 sabía leer un 12% de los adultos en el mundo. En el 2000, el 82%. O sea, una de las transformaciones más profundas de la historia humana. Porque el acceso a la palabra escrita cambió todo. La política, la ciencia, la democracia, la medicina, le dio a la gente las herramientas para entender el mundo, defenderse de quien quería mantener al ignorante y una herramienta para poder hacer llegar, transmitir la sabiduría, tu mensaje. Pero en un momento dado, ¿qué ocurrió? Que esta curva dejó de subir. Y no en la alfabetización básica, ahí los avances siguen, han seguido y siguen, ¿no? Sino en el hábito de leer. O sea, en el placer de leer en el tiempo que le dedicamos. Y los investigadores que estudian esos hábitos señalan que la mitad de los años 2000 como el punto de inflexión, al menos en los países industrializados. O sea, la gente ha empezado a dejar de leer. Y no es casualidad. Es exactamente el momento en que el smartphone, el teléfono, el móvil se masifica. En que las redes sociales entran en el bolsillo de todo el mundo y en que la atención humana se convierte en el recurso más disputado del planeta. Ahora, no es que la gente
dejar de leer de golpe. Es que el tiempo disponible se llenó de otra cosa, de algo más rápido, de algo más inmediato, de algo diseñado para engancharte. En Italia, según Eurostat, solo el 35% de los italianos entre 16 y 65 años ha leído al menos un libro en el último año. La media europea es de un 52%. Dinamarca llega a un 72%. Italia es uno de los últimos de Europa, por delante solo de Chipre y Rumanía. Y la verdad es que en España la foto es muy diferente. Según el barómetro de hábitos de lectura del Ministerio de Cultura de 2024, el 65,5% de los españoles lee por ocio en su tiempo libre. Pero aquí está el matiz que de verdad es interesante. Leer no es lo mismo que comprender lo que lees. Y ese es el dato que de verdad debería preocuparnos, porque la OCDE publicó en diciembre del 24 los resultados de su informe PIAAC, que evalúa las competencias de los adultos. Y en España, el 31% de los adultos entre 16 y 65 años no consigue ir más allá de comprender textos muy breves con una información explícita y sencilla. O sea, un contrato, una notificación del banco, un artículo de periódico de complejidad media, que son cosas con las que te cruzas todos los días. Estos ejemplos son complejos de comprender para 1 de cada 3 españoles. Eso se llama analfabetismo funcional. O sea, saber leer, pero no entender lo que lees. En España, pues afecta un tercio de la población. Y no es un problema individual, es un problema democrático, porque quien no entiende un texto pierde derechos. Quien no entiende está mucho más expuesto a la manipulación, se puede creer cualquier cosa. Y el problema casi nunca es de inteligencia, es de método. Porque nadie te ha enseñado nunca a leer de forma estratégica, a distinguir qué es relevante en un texto, qué es lo que puedo encontrar en un texto, a construir comprensión real, en vez de solo pasar los ojos por encima de las palabras o tener que vomitarlo para un examen, para una presentación, para lo que sea. O sea, no se trata de un don que tienen unos grandes y otros no. Es una habilidad. Y las habilidades se desarrollan, se entrenan. Ahora, entendamos qué es exactamente lo que perdemos cuando dejamos de leer. ¿Por qué? Porque leer narrativa es, desde el punto de vista neurológico, una simulación de la vida. A mí esto me sorprendió un montón. O sea, cuando lees sobre un personaje que sufre, se activan las mismas estructuras cerebrales que se activarían si fueras tú quien sufre. Realmente en una medida muchísimo menor, pero se activan. Y eso es lo que muestran las resonancias magnéticas funcionales. O sea, el cerebro del lector y el cerebro de quien vive la experiencia se parecen. Y un metaanálisis del 2024, con más de 11.000 participantes, confirmó que leer narrativa produce un efecto medible y robusto sobre lo que la psicología llama teoría de la mente, ¿ok? O sea, la capacidad de comprender los pensamientos, las intenciones y las emociones de los demás. O sea, no es que las personas más empáticas lean más. No, leer te hace más empático. Eso es muy interesante. Hoy en día la empatía, la habilidad de escuchar, de comprender no solo lo que uno dice, sino comprender cómo uno se siente, es una de las habilidades blandas más importantes que hay en el ámbito profesional y en el ámbito personal. Entonces, el cerebro del lector queda literalmente modificado. Le reestructura el cerebro igual que lo hace cualquier experiencia real. Así que lo que se pierde cuando dejamos de leer no es solo el placer de una buena historia o de un aprendizaje, se pierde un entrenamiento específico en comprender al otro, que es precisamente una de las competencias más difíciles de adquirir y más fáciles de perder, y que hoy marcan de verdad la diferencia. Entonces, leer en papel y leer en pantalla no son la misma experiencia. Quien lee exactamente el mismo texto en papel comprende y recuerda sistemáticamente más que quien lee en pantalla. Y el efecto es más fuerte cuanto más largo es el texto y todavía más marcado en lectores menos experimentados, más jóvenes. ¿Por qué? No es que la pantalla sea físicamente más difícil de leer, no. Es que el cerebro arrastra las expectativas del entorno. O sea, cuando tú abres una pantalla, el cerebro entra en modo scroll. Busca palabras clave, salta, anticipa la interrupción, piensa en otras cosas. Y lleva estos hábitos incluso cuando intenta leer algo largo y complejo. Y la comprensión claramente se resiente.
Esto también se aplica a los ebooks o también a los dispositivos pensados solo para leer, sin notificaciones, sin apps, sin interrupciones. El efecto que realmente se reduce muchísimo por esta falta de estos impulsos, ¿no? De estas notificaciones. El problema que realmente no es la tecnología en sí, es el entorno fragmentado en el que solemos leer. Un texto abierto en el móvil, entre un mensaje y una notificación, ya ha perdido la partida antes de empezar. Ahora, leer hace bien, pero no todo vale como lectura. Son los libros en concreto, su extensión, su complejidad, la concentración sostenida que exigen, que marcan la diferencia. Y si has llegado hasta aquí, con el marcapáginas parado en la página 42, esta parte es para ti. ¿Por qué? Porque lo primero que dice la investigación es súper contraintuitivo. Y es que el problema no eres tú. Tu cerebro ha aprendido a hacer algo distinto de la lectura profunda. Y de la misma manera que se ha adaptado a una mala postura, pues podemos recuperar, ¿ok? Una postura correcta, como con estrategia. Así que te voy a dar 5 tips concretos que podrás aplicar desde ya y notarás la diferencia. 1. Sencillo, pero digamos que no hay que quitarle valor por ello. Pon el móvil en otra habitación. Déjalo por ahí. No apagado en la mesa. Simplemente fuera de tu alcance visual. ¿Por qué? Porque la sola presencia visible de un móvil en la habitación reduce la capacidad cognitiva, aunque no lo estés utilizando. No es fuerza de voluntad, es el entorno, porque sabes que, boom, algo podría pasar o algo podrías hacer con esta herramienta, así que lejos de ti. 2. Empieza por lo que de verdad te apetece leer y no por lo que crees que deberías leer. El clásico, tengo que terminar el clásico de turno, aquel libro, es el camino más rápido para abandonar un libro. Entonces, si te gusta, yo qué sé, la novela negra, pues léete la novela negra. Si te gusta la biografía, léete biografía, artículos científicos, lee lo que te apetezca, ¿ok? No hace falta que sea alta literatura. Lo que cuenta es la inmersión, no el título. 3. Trata la lectura como una cita, no como un hueco. Leo cuando tengo tiempo, es la fórmula perfecta para no leer nunca. Por ejemplo, 15 minutos fijos cada noche producen un efecto acumulativo real. Si yo leo de un texto sencillo, no lo sé, 30 páginas al día, son 12 libros al año. Y esto ya es mucho más de lo que lee la mayoría de los adultos media. Punto número 4. No te tortures al principio con la velocidad. Si todavía no tienes técnicas para ello, ¿vale? Lo primero es la comprensión. Si te sientes lento, mira mi vídeo sobre lectura rápida, sobre cómo leer como un flash, porque te entrenará justo para poder ser muchísimo más rápido. Punto número 5, última herramienta. Si a las 20 primeras páginas el libro no te engancha, cambia. Casi nunca es culpa tuya, ¿vale? Es que este texto evidentemente no era adecuado para este momento. Puede que tú carezcas ahora de los conocimientos previos necesarios para poder ponerte con ello. Cambiarlo no es una derrota, ¿ok? Es encontrar el que sí va bien para ti. Y aquí es donde quiero añadir algo que no te va a contar ningún artículo de neurociencia. Estas 5 cosas son excelentes puntos de partida, pero si además de leer más, quieres comprender más y recordar lo que lees, ahí ya entra en juego algo más que el hábito, entra el método. Y es literalmente el terreno de la lectura estratégica que trabajo con pues, la gente que hace cursos conmigo. Hay técnicas concretas para leer un texto y quedarte con lo importante para construir un mapa mental de todo lo que has leído, para luego poder retenerlo sin tener que repetirlo en cuanto dejes de cerrar lo que es el libro, ¿okay? Y en cuanto uno se ve realmente más productivo y más capaz, vuelve a encenderse este gusto natural por leer, por saber más, por comprender, porque aprender es el juego más increíble que tenemos como seres humanos. Claro, si jugamos a un juego donde no conseguimos ganar, perdemos constantemente, no lo pillamos, no sé cuánto aguantamos antes de cambiar de juego. Gutenberg puso en marcha algo que tardó 5 siglos en construirse, o sea, un mundo donde cada vez más gente tenía acceso a la palabra escrita, al saber, a las historias de los demás. Un mundo donde leer dejó de ser un privilegio para pocos y se convirtió en algo normal, común. Ok, solo han hecho falta, pero 15 años de móvil para empezar a deshacerlo. La pantalla claramente no va a desaparecer y no tiene por qué desaparecer. Se trata solo de entender que leer en profundidad
no es un hábito automático, es una habilidad que se entrena o se pierde. Y lo que se pierde con ella no es solo el placer de una buena historia, sino la capacidad de meterte dentro de una perspectiva que no es la tuya y el tiempo suficiente como para comprenderla, interiorizarla de verdad. Entonces, en un mundo que te pide la atención fragmentada, rápida, repartida en 1000 sitios a la vez, elegir concentrarla, ¿ok? Entera en una sola cosa y llegar hasta el fondo se ha convertido en un acto de coraje, ¿ok? Pero también, sin ninguna duda, es uno de los actos más útiles que puedes hacerle a tu cerebro. Y si quieres dejar de intentarlo a pulmón y de verdad entrenar ese cerebro con un método, ya sabes dónde encontrar. Y si este vídeo te ha hecho pensar en tu propia relación con la lectura, suscríbete al canal, porque aquí seguimos hablando de cómo entrenar tu cerebro de verdad. Si te ha servido, dale like, que así llega a más personas, que también tiene este marcapáginas parado en la misma página desde hace, no lo sé, un mes. Y ahora te toca a ti. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue el último libro que empezaste y no terminaste? ¿Y por qué crees que lo dejaste? ¡Chao!